La historia de Minecraft en internet es de las más extensas, pues en todos estos años este ha logrado el mérito de ser el juego más popular, al punto de que hay canales gigantescos que se centran casi en su totalidad en subir vídeos de este, además de la gran cantidad de mods que se han hecho y se siguen haciendo a día de hoy, algunos que incluso cambian las mecánicas enteras del juego, siendo una herramienta muy útil para que varios usuarios muestren sus habilidades y expresen su creatividad de distintas formas, ya sea mediante mods, estructuras, mecanismos con circuitos y por supuesto, historias. Desde las primeras etapas del juego, ya varios usuarios habían señalado que al jugar en un mundo single player sentían una sensación extraña, una sensación de incomodidad que solo aumentaba al estar en ciertas zonas como las cuevas o los templos y ruinas que hay esparcidos por el mapa, una sensación de estar siendo acechado, de estar siendo observado por alguien, o algo, si a eso le sumamos el hecho que durante las primeras versiones del juego el campo de visión era muy limitado y que para intentar ocultar esto los desarrolladores tomaron la decisión de poner una neblina que solo contribuía a generar un ambiente aún más siniestro, además de que el juego contaba con varios problemas de iluminación que dejaban píxeles negros en medio del mapa, hacía que fuera entendible que varios usuarios se sintiesen un poco incómodos a la hora de jugar, lo que provocó que con el tiempo empezaran a aparecer los primeros mitos del juego, ya que por la misma época que estos relatos empezaron a aparecer las creepypastas ya habían alcanzado su pico de popularidad, por lo que como era de esperarse empezaron a salir cientos de creepypastas del juego, muchas de las cuales han sido olvidadas con el pasar del tiempo, debido en parte a que la mayoría no eran la gran cosa. Sin embargo, y al margen de la calidad de los vídeos de este tipo, es innegable que para una buena parte del internet, parte en la que por cierto, me incluyo, estas historias formaron una buena parte de nuestra infancia, y fue debido a esto, y a que recientemente YouTube me recomendó uno de estos vídeos a pesar de que este fue subido hace como 8 años, es que he decidido crear este video. Pero hey, antes que nada debo decir que esto no es un top, y aunque algunas historias son mejores que otras, aquí solo voy a mencionar aquellas que a mí me parezcan más interesantes, y bueno, sin más que decir, comencé. Esta es, sin duda, la historia más desconocida de todo el video, pues pese a que lleva casi 12 años publicada, ha pasado bastante desapercibida en comparación a otras historias que salieron en la misma época y de las cuales hablaremos más adelante, y puede que en parte esto se deba a que en sí, no es la gran cosa. Pero bueno, supongo que antes de seguir juzgando la creepy, tenemos que saber de qué trata. La historia comienza con el prota haciendo su presentación básica de protagonista genérico, diciéndonos su nombre, sus gustos, los nombres de sus amigos, la dirección de su casa, en fin. Después de esto continúa diciendo que él no sabía absolutamente nada de Minecraft, pero como sus amigos no paraban de chingarlo para que se instalara el juego, al final decidió comprarlo y crear un servidor para que así pudieran jugar juntos. El caso es que un día mientras estaban construyendo un mecanismo, se encontraron con una mina bastante extraña, pues parecía como si hubiera sido creada por un jugador, y no como una generación natural del mapa. Empezaron a investigar, y debido a que ya era muy tarde el prota se tuvo que ir a dormir, y dejó que su amigo continuara con la construcción. Al día siguiente se conectó de vuelta para seguir jugando, sin embargo se dio cuenta de algo extraño, pues en el server no había ni rastro de las estructuras de su amigo, su casa había desaparecido así como los mecanismos que este había estado construyendo, y tras una hora esperándolo en el servidor el prota finalmente decidió ir a su casa para ver qué le había pasado. Al llegar a la casa, los padres lo dejaron entrar a su habitación, donde lo encontró acostado en su cama, con la mirada perdida en el techo, y al ver esto el prota se acercó y le preguntó, oye, ¿por qué no te conectaste al servidor? Porque si el tipo literalmente fue hasta la casa de su amigo solo porque durante una hora este no se conectó al mundo, en vez de llamarlo, mandarle un mensaje, o simplemente asumir que tenía cosas más importantes que hacer, esos sí son amigos y no mamadas. Pero bueno, después de que el prota le hiciera esa importantísima pregunta, el amigo le respondió con que según las cosas ya no eran como antes.
Claro, si con antes se le puede referir a ayer en la noche, solo para después irse al baño sin decir nada más. Sí, muy útil todo. El prota, obviamente insatisfecho con la respuesta de su amigo, decidió chismear en su computadora solo para toparse con que el Minecraft no estaba por ningún lado, pues parecía que este había sido eliminado. Después de eso el amigo salió del baño y al ver al prota en su computadora, tomó la sabia decisión de correrlo de la casa. Cuando el protagonista llegó a su casa, se dio cuenta de que a lo mejor debería revisar la extraña cueva que había encontrado, el cual había sido el último lugar en el que su amigo había estado antes de que pasara todo esto, y cuando finalmente el prota se dignó a entrar al server y llegó a la cueva se encontró lo peor. Tras mucho caminar al final de un largo pasillo, se encontró con una zona más amplia y muy oscura y al forzar la vista finalmente pudo ver. Vio un mensaje en el piso que estaba escrito con redstone, que simplemente decía, torturado. Sí, que decepcionante. Al ver esto el prota dio por hecho que esto se trataba de algún tipo de broma punk, por lo que no le dio importancia. Y al día siguiente decidió volver a la casa de su amigo para preguntarle por qué había escrito esa mafufada en la cueva, solo que al llegar se encontró con la madre del amigo llorando, pues su amigo había acabado con su propia vida. El prota quedó pasmado y antes de que se fuera a su casa, la madre del amigo se acercó y le entregó un sobre de su amigo el cual tenía escrito, por favor no leer. Si es en serio. El caso es que al abrir el sobre, el prota se topó con que en este, estaba la información de la cuenta de su amigo, así que este fue a su casa para ver qué era lo que había pasado. Al llegar y registrarse en la cuenta, entró al servidor, solo que esta vez se encontraba dentro de una estructura de obsidiana y al recorrerla un poco finalmente se topó con aquello que había traumatizado a su amigo. Al entrar al cuarto el prota se topó con varias skins del juego cubiertas de sangre pixelada y entre esas skins se encontraba la de su amigo, la cual era una del Capitán América, pero grotesca y con gore. Claro, tan grotesca como una skin pixeleada de Minecraft puede ser. Si esta mamada fue lo que traumó al amigo. En fin, el caso es que además de los cadáveres de cúbitos, había otro cartel con la palabra, futuro, lo que fue suficiente para traumar al prota, y hacer que borrara el Minecraft. O al menos por un tiempo, ya que después lo volvió a instalar, por los viejos tiempos, y con los viejos tiempos me refiero a hace apenas 2 meses. El punto es que mientras el prota jugaba, en varias ocasiones pudo ver la skin de su amigo entre la niebla, pero al intentar acercarse esta siempre se desaparecía. Sí, igualito que el Herobrine, al final el prota se volvió a traumar, y decidió borrar el juego nuevamente, esta vez para siempre. Parece que al fin aprendió su lección. Y solo le tomó 30 añitos. Sí, bueno, esta creepy la recordaba mejor, aunque supongo que la nostalgia me tenía un poco sesgado. Lo primero que me gustaría resaltar, es un problema del cual me di cuenta incluso cuando era un niño, y es que a esta historia le faltan comas, demasiadas comas, ya que el loquendo lee todo el texto de corrido, sin ninguna pausa, lo que en parte explica por qué el video es tan corto, durando tan solo 5 minutos. El segundo detalle importante es que a lo largo del texto, se repiten los mismos conectores una y otra vez, lo que hace que la historia pierda la poca seriedad que aún le quedaba. Otro aspecto destacable que me gustaría mencionar, es que el gameplay de fondo es bastante chistoso. Esto no es necesariamente un error, pero sí es bastante ridículo ya que el usuario que subió la historia, decidió poner un video del juego, algo que no tendría nada de malo, de no ser porque el paquete de texturas que tiene instalado, estaba completamente bugueado, con píxeles transparentes, algo que se nota principalmente en los bloques de piedra. Otro detallito es que durante la mitad del video el cabrón se la pasa haciendo una pirámide de arena en medio de la playa, de día, y en modo creativo. Nuevamente, no que esto tenga algo de malo, pero tomando en cuenta que este es un video de terror, podría haber grabado en alguna parte más aterradora, como no sé, algún bosque de noche, un templo del desierto, o alguna mina abandonada. Después de todo, si hay algo que al Minecraft le sobra son lugares siniestros, pero supongo que le dio pereza buscar un mejor lugar, y decidió hacerlo todo de volada. Me recuerda bastante a alguien. Lo último interesante a destacar, es que al final el güey dejó casi 1 minuto de video, aun cuando la creepy ya había acabado, se ve que le dio hueva tener que recortar lo que sobró y decidió subir todo lo que había grabado.
seguro lo andaba editando a las 3 de la mañana. Y bueno, lo último y lo más importante es el argumento de la historia, la cual, siendo bastante honesto, es bastante genérica. Esta es la típica Creepy, donde todo iba bien en el juego hasta que un suceso paranormal pasa, y traumatiza a todo el mundo, haciendo que nadie lo quiera volver a jugar. Lo único que diferencia esta historia de las demás es que acá el prota no pirateó el juego, porque por lo demás esta Creepy es exactamente igual a las otras de la época, aunque siendo justos esto no solo es un problema de esta historia, ya que por aquella época la mayoría de escritores se copiaban entre sí con la esperanza de crear el siguiente Herobrine. Aunque dejando todo esto a un lado, he de admitir que este video no es de los peores que hay sobre este juego, tiene muchos errores pero ninguno de estos es particularmente grave, ya que lo de las faltas de ortografía podrían deberse a la edad del usuario, y lo de los clichés era algo bastante generalizado en la época, y bueno, siendo honesto, tengo que admitir que la nostalgia me impide ser más crítico con esta Creepy, así que lo mejor será ir con la siguiente. Contrario a la anterior, esta Creepy es quizá una de las más populares de su época, con 1.8 millones de visitas. Esta historia es uno de los clásicos de las creepypastas antiguas de Minecraft, aunque por supuesto el hecho de que algo sea muy famoso o te genere nostalgia no significa necesariamente que ese algo sea bueno. Al igual que la Creepy anterior, esta también la vi cuando era chavo, y recuerdo que en su momento me pegó tremendo cagazo, lo que pensándolo bien me hace darme cuenta de lo miedoso que era de niño, pero bueno, el punto es que aunque esta historia no tiene ni de lejos todos los problemas que sí que tiene la anterior, aún así tiene un detalle que me gustaría mencionar en este video, y bueno, además de lo anterior, esto me sirve como excusa para volver a darle una revisada a esta Creepy. Al igual que la historia anterior, iniciamos con el prota diciendo que él no tenía idea de la existencia de Minecraft, pero que por insistencia de unos amigos al final decidió instalarlo. Y aunque este tenía un mal presentimiento, aún así decidió piratearlo y empezó a jugar. Finalmente, después de todo un mes, ya había avanzado mucho, al punto de que tenía toda la armadura y herramientas de diamante. Un día cualquiera el prota estaba tratando de encantarse, pero como este tiene la misma suerte del Doom, le acabó tocando pura basura inservible, por lo que tuvo que salir a cazar monstruos para obtener más experiencia. Durante la cacería, el chamo se topó con un aldeano zombie, así que decidió encerrarlo y curarlo para ver qué trato le ofrecía. El caso es que al curarse, el aldeano le ofreció un tradeo por un libro que literalmente se titulaba como El aldeano maldito, pero como esto es una creepypasta, el prota obviamente no le dio importancia y compró el libro, que por cierto le costó 6 esmeraldas. Típico de los aldeanos. El caso es que al leer el libro el prota se topó con un mensaje algo extraño, ya que en este el aldeano parecía tener conciencia propia, dándole las gracias al jugador por haberlo curado, solo para después proceder a pedirle aún más objetos, como una manzana dorada y unas pociones. Nuevamente, lo típico, al terminar de leer el libro, el prota, con algo de desconfianza, fue a darle los objetos al aldeano, y cuando finalmente se los entregó la pantalla se fue a negro. Tras unos cuantos segundos así, el prota apareció cerca de una aldea del desierto, pero todo estaba destrozado y en llamas, a pesar de que la arenisca no se puede incendiar, pero bueno, el caso es que el prota intentó ayudar a los aldeanos, pero cuando entró a la aldea, todos se le quedaron viendo y de la nada uno de ellos le arrojó un libro en el cual decía: "Has liberado al aldeano maldito, has hecho recaer el caos sobre la tierra y ahora tú morirás". Un poco gratuito la verdad, total el prota no lo hizo con mala intención, pero bueno, a lo mejor y la aldea estaba en Sonora. Después de leer el libro todos los aldeanos empezaron a atacar al prota, a lo que este empezó a huir para no acabar como ratero del centro. Después de correr y correr, el prota llegó a un camino sin salida, y aunque intentó escapar, al final los aldeanos lo atraparon y lo lincharon. Después de esto, el prota respawneó en su casa, pero esta vez todo estaba quemado, y el aldeano maligno estaba tirando cargas explosivas contra todo lo que se encontraba, pero eso no era todo. Resulta que en la parte superior de la pantalla había una barra de vida, por lo que el prota, haciendo uso de sus 2 neuronas, intuyó que tal vez podía matar a la cosa esa, así que empezó a tirarle flechas para intentar matarlo, y al hacer esto en el chat del juego, el aldeano le escribió un mensaje que decía: "Gracias por liberarme, yo creé el virus zombie, y gracias a eso los demás me infectaron con mi propio virus por haber convertido a toda la humanidad en monstruos, y ahora tú serás el siguiente".
Tras ese conmovedor monólogo comenzó la pelea, con el aldeano spameando cargas explosivas, y el prota tratando de evitarlas, hasta que finalmente este usó una dinamita convenientemente ubicada debajo de su casa para matar al aldeano, aunque él también acabó muriendo ya que por lento no pudo salir de la casa a tiempo. Y pues bueno, al final todo acabó en un empate, la PC del prota quedó intacta, Minecraft jamás sacó la en update, y el prota y el aldeano se hicieron mejores amigos, fin. Siendo sincero, no tengo ni idea de por qué esta historia me gustaba tanto, puede que sea porque cuando estaba chavo cualquier cosa con un mínimo de sangre me hacía sentir super edgy y maduro para mi edad, o a lo mejor era porque al solo durar 7 minutos y al tener una trama simple, hacía que el yo de 7 años con déficit de atención no se perdiera. Y hablando de la trama, ese es el principal problema de esta historia, no es que esta sea particularmente mala, capaz sí es un poco genérica, pero no necesariamente mala, el verdadero problema de la historia es que tiene un ritmo acelerado, al punto de que la pelea final ni siquiera dura un minuto, todo se siente que va demasiado rápido y acaba de manera muy abrupta, como si quien la escribió tuviese mucha prisa por terminarla, como si todo hubiese sido escrito un sábado en la tarde de una sentada, aunque algo bueno que se puede decir de esta creepy es que, contrario a la anterior, aquí no hay muchos fallos de escritura, y los pocos que hay son lo suficientemente leves como para pasarlos por alto, haciendo que todo sea un poco más ameno para el espectador. Pero volviendo a las cosas malas, quizá lo peor que tenga esta historia es su villano, y es que en serio, ¿cómo es posible que el responsable de haber acabado con la humanidad ficticia de este juego apto para todo público, haya sido tan zoquete para dejarse contagiar con su propio virus solo para ser derrotado por un niño de 8 años, justo 3 minutos después de que este mismo le diera todo el poder que necesitaba, y es que literal la pelea final no llega ni a los 25 segundos, si es que hay intros de loquenderos que duran más que esta batalla final, le hicieron un montón de expectación a este cabrón solo para que al final no valga ni 3 pesos de B. Bueno, eso sería lo principal, no es que haya mucho más que se pueda decir sobre esta historia, si bien no es de las peores relatos que hay de este juego, tampoco tiene algo bueno que la haga destacar, es solo una creepy genérica, que supo aprovecharse de la moda del momento. Aunque lo de la pelea final sigue siendo una cagada. Sin duda una de las batallas más decepcionantes del anime. Esta es la creepy más diferenciada de las demás, ya que contrario a las otras, esta salió mucho después de que este tipo de historias alcanzaran su pico de popularidad, específicamente en el 2017, además de que es el único video en el que no se usa loquendo, pero quizá el detalle más destacable de este video es el apartado visual, puesto que el usuario que subió el video se tomó la molestia de hacer un montón de capturas y material para autentificar la historia, al punto de que incluso parece más un testimonio de algo que pasó en la vida real, y supongo que en parte fue esa la razón por la que este relato me llegó a enervar aun cuando ya era un preadolescente. Claro que a día de hoy todos sabemos que esto es falso, aún así eso no quita el tremendo mérito y esfuerzo que se nota que el creador le puso a la creepy, ya que es uno de los pocos que se han tomado la molestia de hacer algo que resulte mínimamente realista. Y es debido a esto que he decidido darle un espacio en este listado. Esta historia empieza como casi todas, el prota se presenta y menciona cómo él y sus amigos solían conectarse a distintos servidores del juego, para pasar el rato, les gustaba entrar a distintos modos de juego, como Skywars, PvP, Juegos del Hambre, hasta que un día, encontraron un servidor completamente dedicado al modo supervivencia. El caso es que el prota y su grupito empezaron a explorar el servidor hasta que finalmente encontraron una zona tranquila y empezaron a construir una base en la que pudieran vivir juntos, y al estar alejados del spawn del server no tenían muchas preocupaciones, pues era poco probable que alguien llegara a fastidiar, o a destruir las cosas. Todo iba bien. O al menos así fue hasta que, un día, un tipo al que nadie conocía se acercó y empezó a soltar varios comentarios a través del chat sobre la casa y tiempo después se fue. Todo el grupo se quedó desconcertado pero decidieron no darle importancia, ya que seguramente era un random cualquiera, pero eso no fue todo, ya que el tipo empezó a construir una casa justo al lado de la suya. Esto molestó a todo el grupo, pero solo uno de ellos decidió hacer algo al respecto. Amigo, nosotros llegamos primero, este terreno es nuestro, ahórranos el matarte. El chico después de leer el comentario, finalmente se retiró. El prota se sintió un poco mal por el chico, por la forma en la que su amigo lo había tratado, pero aún así siguió con la construcción.
A los pocos días de esto el prota vio que el random estaba talando un árbol cerca de la casa. Por lo que decidió acercarse para hablar un rato, hasta que, tratando ser buena onda, el prota le ofreció un tour por la casa al desconocido, a manera de reconciliar la relación, y así quedar en buenos términos. El punto es que el usuario aceptó la oferta, y los amigos del prota lo dejaron entrar con la única condición de que este no podía romper bloques. El tour comenzó, y mientras avanzaban por las habitaciones, el prota usaba el chat para explicarle todo acerca de la casa. Todo iba normal hasta que en un momento, el tipo se equipó un bloque de dinamita, a lo que uno de los del grupo de amigos, específicamente el que había expulsado al sujeto por primera vez, sacó su espada y mató al tipo antes de que hiciera cualquier cosa. Todo el mundo quedó desconcertado, pero después de un rato siguieron con lo suyo, dando por hecho que había sido un intento fallido de trolear, lo que pareció confirmarse por el hecho de que el tipo se desconectó justo cuando lo mataron. Todo siguió normal en el juego y parecía que todo había acabado ahí. Pero a las horas el chico que mató al supuesto troll, empezó a recibir cientos de mensajes en sus redes, con todo tipo de insultos, y aunque en un principio el amigo simplemente bloqueó a la cuenta que mandaba los mensajes, con el tiempo la situación no hizo más que empeorar. Al día le llegaban cientos de mensajes provenientes de distintos usuarios. Todos y cada uno con los mismos insultos y amenazas, y bloquearlos no servía de nada, pues los mensajes siempre acababan llegando de una forma u otra, hasta que después de un tiempo algo más ocurrió. Una persona logró acceder a las redes sociales del tipo y se las arregló para poner un montón de insultos dentro de los perfiles y publicar un montón de contenido inapropiado. Entre la información alterada se encontraba las boletas de calificaciones digitales en las cuales fueron escritas un montón de groserías, lo que finalmente llevó a que el amigo fuera expulsado de la escuela y que los padres de él se acabaran enterando. En un intento de huir de todo este acoso, los padres del amigo en medio de su desesperación finalmente decidieron que lo más óptimo sería mudarse a otro país, pues pensaban que así lograrían que sea quien sea que estuviera detrás de esto finalmente les pierda el rastro. De más está decir que esto deprimió a todo el grupo, por lo que el día antes del viaje, al prota se le ocurrió la idea de hacer un último encuentro en la casa de su amigo, antes de que éste se fuera. Pero él no aceptó, pues creía que pasar un rato con personas que jamás iba a volver a ver, solo lo deprimiría más. Durante una conversación entre el prota y su amigo, este último dijo que no creía que una mudanza fuese suficiente para acabar con esta situación, pues el hacker tras esto ya había demostrado ser capaz de perjudicarlo a través de internet. Pero lo más extraño fue que el amigo creía que quien estaba tras esto, era el sujeto extraño que se habían topado en el servidor, pues toda esta situación había empezado justo después de que él matara a este tipo en el juego. En su momento el prota negó creer esto, sin embargo después de que la conversación terminara, él comenzó a reflexionar. En el fondo él también sospechaba de aquel extraño jugador, por lo que finalmente tomó el valor de ir a denunciar esto a la policía, aunque no estaba seguro de cómo haría para explicarle todo esto a las autoridades. A decir verdad, ni siquiera sabía si lo tomarían en serio, pero no perdía nada con intentarlo. Durante la caminata hacia la estación el prota no paraba de pensar en lo que iba a decir, pues temía que esto no fuese a ayudar en nada, los nervios se lo comían vivo. Pero al final, resultó que no tuvo que decir nada. Mientras pasaba cerca de la casa de su amigo vio un montón de policías en la zona. Al acercarse pudo ver las típicas cintas amarillas, que se ponen en escenas del crimen. En medio de la multitud del hermano del amigo, quien ya conocía al prota, se acercó para explicarle lo que había pasado. Durante la noche alguien se las había arreglado para forzar la cerradura, y tras unos cuantos minutos, en los cuales el desconocido inspeccionó cada rincón de la casa. Hasta que encontró la habitación del amigo. Esa noche el amigo del protagonista fue asfixiado hasta la muerte. El asesino nunca fue encontrado. No bro, es la creepy más void que he escuchado. Supongo que se podría decir que esta creepy es de los pocos relatos decentes que hay del Minecraft, esto debido a que esta historia a diferencia de las anteriores, cuenta con un concepto más original además de tener una escritura mucho más cuidada, que es capaz de generar verdadera tensión, algo que, en cierta medida, las historias anteriores también intentaron, aunque en el caso de esos relatos, estos fallaron miserablemente en su intento.
Hablando específicamente de este puesto, la historia se destaca por la forma en la que se narra, pues el video se plantea como si se estuviera contando una historia real, o como si este relato estuviera basado en hechos reales, y si bien es más que obvio que nada de esto es real, porque bueno, es una creepypasta, al menos hay que admitir que esto contribuye a crear una experiencia mucho más inmersiva. Y si bien esta creepy tiene las exageraciones típicas del formato, como lo de que un tipo random se haya tomado la molestia de doxear a un niño, e incluso ser capaz de ir personalmente a su casa para partirle su madre, solo porque este lo mató en un jueguito de cubos, o lo de que los padres hayan decidido mudarse a putas Colombia, dejando toda su vida atrás, solo porque un cabrón le estaba tirando insultos a su hijo a través de internet, en vez de no sé, denunciarlo a la policía, o mudarse a otro estado, o decirle a su hijo algo como, es solo un juego mijo, no esté chingando, o el clásico, como que ciberbullying, pues apague la computadora, o alguna de esas frases que suelen decir los rucos que se la pasan chiflándole a viejas de la mitad de su edad en las ferias, aunque, siendo justos, la mayoría de las historias de este formato también cuentan con este tipo de mafufadas, y al menos esta creepy se toma la molestia de hacer que toda esta situación suene mínimamente creíble, y a eso hay que sumarle el hecho de que el usuario que hizo el video se tomó el tiempo de hacer un montón de capturas para recrear las cosas que pasan dentro y fuera del juego, notándose las ganas por crear una experiencia buena y disfrutable para el espectador, algo que personalmente hace que la considere como una de las mejores historias dentro de este subgénero. El argumento de esta creepy es, sin duda, el más cliché de todos, puesto que las historias de entidades misteriosas, es de lo que más abunda dentro del subgénero de creepypastas de Minecraft, que si el Herobrine, que si la entidad 303, que si este cabrón, que si este otro, y esta creepy no es la excepción, pues al igual que las historias ya mencionadas, esta creepy también cuenta con exactamente el mismo argumento, mismos clichés, misma estructura, mismo todo. Al igual que en casos anteriores, no recuerdo por qué esta historia me gustaba tanto, supongo que porque al solo durar 13 minutos hacía que me fuera más fácil verla sin distraerme cuando era niño, y debido a que tiene una historia súper simple, me queda más fácil resumirla, además de que esta historia es de las que más nostalgia me produce, y pues como es mi video he decidido darle un puesto aquí. Esta historia comienza en una noche cualquiera, el protagonista se encontraba re tranquilo en su casa jugando al Minecraft, mientras hablaba por Skype con su novia, la cual le había mandado varios vídeos godes por WhatsApp. En serio. El caso es que el prota se empezó a aburrir y empezó a colocar un montón de semillas a lo pendejo, para ver si aparecía alguna anomalía en los mundos, pero como en ningún caso ocurrió algo, se decepcionó, por lo que intentó usar cheats que tuviera algo aterrador relacionado con el juego, hasta que finalmente se le ocurrió escribir, Herobrine is alive, tras esto puso el modo creativo y dio clic en crear el mundo, el prota apareció en un mundo extraplano por lo que este empezó a explorarlo, aunque todo parecía normal lo único raro era que el sol no estaba por ningún lado, lo que probablemente se debía a que su laptop del gobierno apenas si podía con el juego, y no era capaz de renderizar el sol. Tras pendejear un rato el prota se empezó a aburrir, por lo que decidió agregar algo de decoración, puso un sapling con la esperanza de que le saliera un arbolito, solo para que al final le saliera un pinche guanabanazo de como 70 metros, el caso es que en la copa del árbol había un cartel en inglés que decía: ¿Quieres ser mi novio? Todos se han ido, solo quedo yo, no me busques, déjame encontrarte. Después de leer esas hermosas palabras, el prota, obviamente, se sacó de onda, pero al final no le dio importancia ya que creía que se trataba de algún easter egg. Después de horas explorando el mundo en modo creativo, sin encontrar nada interesante, el prota se dio cuenta de que el color del pasto se estaba oscureciendo, por lo que decidió bajar para ver qué pasaba y tras posarse en el suelo y dar un par de pasos se topó con una caída. El prota trató de todo para salir de ese lugar, pero como esto es una creepypasta, al final nada pasó, y después de un tiempo el personaje finalmente cayó al fondo, algo que supo gracias al sonido de daño que hace Steve. Ahora el prota por fin podía moverse, pero con mucha lentitud, como si Steve se hubiera quedado cojo por la caída. Después el prota decidió seguir explorando hasta que de la nada se topó con un camino de antorchas. Mientras el prota seguía el camino, se topaba con un montón de mensajes crípticos.
que hablaban sobre que hace mucho tiempo los monstruos del juego estuvieron vivos, y bla 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 bla. La verdad es que esto no es muy importante en la historia, pero bueno, el punto es que al final el prota se topó con unas escaleras, y al llegar a la punta, el prota se encontró con una especie de Enderman, pero este no tenía ojos y al fijarse en sus manos, vio que este traía la cabeza de Herobrine, y al volver a ver el rostro de la criatura, notó que esta vez había un par de ojos rojos, y justo después de ver eso el Enderman desapareció, y todo se fue a negro. El prota fue teletransportado al Nether, pero esta vez todo era más perturbador. El prota comenzó a seguir un camino que estaba marcado con cercas y mientras iba por el caminito se encontró con un mapa con el nombre de Trato de Alma. Al seguir el mapa el prota llegó a otro cofre donde dejó todos los objetos que tenía y tras eso el cofre desapareció y en su lugar apareció otro cartel. Este decía, ya has hecho mucho, llegaste hasta aquí, me encontraste, ahora me toca a mí. Después de eso Solitud apareció enfrente de la pantalla mientras un chillido insoportable destrozaba los tímpanos del prota. Al final la pantalla se fue a negro y todo acabó. Todo termina con el prota diciendo que tiene miedo pues siente como si alguien lo estuviera observando y un par de veces le pareció ver un par de ojos rojos fuera de la ventana. Claro que a diferencia de lo que pasó en el juego, esta vez no iba a ser tan fácil escapar. Algo de lo que me he dado cuenta mientras hacía este video, es de lo fácil que mi memoria se deja llevar por la nostalgia, pues antes de escucharla, y en base a los recuerdos vagos que tenía, yo juraba que esta crepa era de las mejores, por no decir la mejor, creepypasta que iba a aparecer en el video, pero ahora que la he vuelto a ver me he dado cuenta de que... Bueno, de que es bastante tibia. Pero bueno, antes de empezar a tirar piedradas, vamos a mencionar las cosas buenas. Lo primero y quizás lo mejor que tiene el video es la edición, pues pese a tener 10 años de haber sido publicado, el video sigue siendo bastante agradable a la vista, algo que no se puede decir de la mayoría que fueron publicados en la misma época, y al igual que en el caso anterior, aquí también se tomaron la molestia de crear capturas para mostrar todo lo que pasa en la historia, además de usar distintos efectos en la imagen, haciendo que todo sea más dinámico. Pero lo más notable de este aspecto es que el creador del video incluso hizo una pantalla de inicio falsa del Minecraft con un mensaje alternativo, mostrando un interés genuino de cuidar todos los detalles. Lo último interesante a mencionar es el soundtrack, pues la música de fondo realmente va muy acorde con la historia, contribuyendo a crear una increíble ambientación, además de que evita usar temas demasiado quemados como el Y bueno, esas serían las cosas buenas. Ahora tomemos aire y hablemos de lo malo. Lo primero es que la trama de la creepy es demasiado genérica, es la típica historia de una entidad maligna que habita en un juego de niños, y que un día nada más porque sí decide aparecérsele a un tipo cualquiera, nada más porque sí, porque es divertido, y al final la entidad se le acaba apareciendo al tipo en la vida real, y si bien que una historia tenga una trama genérica no significa necesariamente que esta sea mala, pues hay historias que con tramas simples logran ser bastante buenas. El problema en este caso es que esta creepy no aporta nada nuevo, además de no contar nada especialmente destacable, más allá de la edición y la música, lo que a decir verdad la hace muy poco memorable en comparación a otras. Y hablando de cosas poco memorables, el antagonista de esta creepy también es un problema, pues literalmente es solo un Enderman con los ojos rojos, y aunque la creepy intenta darle algo de trasfondo, al durar tan solo 13 minutos resulta muy difícil profundizar en cualquier cosa, por lo que al final acaba siendo el típico villano estereotípico de videojuegos que gusta de putear a jugadores inocentes. Algo interesante sobre esta crepa, es que en varias ocasiones se menciona que Solitude fue responsable de acabar con Herobrine, ya sea con los mensajes de los carteles o con un evento que pasa a la mitad de la historia, pero como ya dije su duración hace muy difícil profundizar en cualquier tema.
En fin, esta no es de las peores crepis que he visto, pero tampoco tiene nada relevante que la haga destacar. La única forma en la que a alguien le podría gustar es que ese alguien sea un niño meco asustadizo, que era lo que yo era cuando vi esta creepy por primera vez. De todas las historias que hay sobre este juego, considero que esta es, sin duda, una de las mejores, Lo que tampoco es la gran cosa, ya que el estándar nunca fue muy alto. pero aún así he de admitir que esta creepy tiene suficientes cosas buenas como para destacar por sí misma, además de que fue una de las primeras creepypastas que vi, y fue de las primeras que me introdujo al formato de las creepys en general, y es que si bien en su momento otros relatos como el de Herobrine O'Neill llegaron a ser más reconocidos, al punto de volverse clásicos dentro de este nicho de historias, fue precisamente ese reconocimiento lo que hizo que con el tiempo estos personajes perdieran cualquier tipo de capacidad de asustar, mientras que este relato al no ser tan popular logró conservar su principal punto fuerte, y lo que para mí la hace tan destacable. El miedo a lo desconocido. La primera vez que me enteré de la existencia de Minecraft, me llamó mucho la atención, es uno de esos juegos que te dan ganas de probarlo por la estética que tiene, por lo que después de un tiempo, finalmente me animé a comprarlo, aún recuerdo la emoción, esa sensación que tienes al probar algo por primera vez, y así creé mi primer mundo, al que simplemente nombré como Minecraft 1, sin sospechar ni por un segundo todo lo que iba a descubrir. Y así es como el prota da inicio a esta historia. Durante los primeros párrafos nos cuenta cómo al principio hizo todo lo que cualquier jugador primerizo hace, recolectar recursos, hacer una casa, ir a minar, etc. Sin embargo, ya desde las primeras etapas del juego, se harían notar ciertas anomalías. Lo primero y principal era que casi no había ovejas, era muy raro verlas y las pocas que el protagonista encontraba y mataba, no dejaban lana, lo que lo forzó a quedarse despierto todas las noches en su casa. Su casa estaba ubicada en un hoyo en la ladera de una gran montaña, hoyo el cual conectaba con una interminable y oscura cueva. Una noche, mientras el prota observaba el paisaje a través de una ventana, comenzó a escuchar algo, una especie de sollozo ahogado. Comenzó a surgir del interior de la cueva, la cual se encontraba tapada con unos bloques de piedra, los llantos sonaban lejanos como si vinieran de lo más profundo de la cueva, estos duraron hasta el amanecer cuando de golpe pararon. En un principio el prota dio por hecho que estos sonidos debían pertenecer a algún mod del juego, por lo que durante los siguientes días intentó conseguir lana para hacer una cama. Mientras más avanzaba en el juego, el prota logró conseguir varios materiales, entre ellos esmeralda, hierro y finalmente diamante. Sin embargo, y pese a todos estos avances este fue incapaz de conseguir una cama, por lo que se vio obligado a escuchar los sollozos todas las noches, hasta que el día llegó. Una vez que consigues algo quieres más, ¿verdad? Pues esa fue la sensación que los diamantes le dieron al prota, por lo que finalmente este se armó de valor, y decidió entrar a la cueva, solo que esta vez habría algo diferente. En todas las ocasiones anteriores en las que el prota habría entrado a minar, este lo había hecho en modo pacífico, pues al ser su primera vez jugando, este se sentía muy inseguro para pelear contra los monstruos, pero esta vez, al contar con equipamiento de diamante, finalmente se sentía confiado como para explorar la cueva en la dificultad normal. Al poco de ingresar a la cueva, el prota pudo observar una horda de zombies que se dirigía hacia él, por lo que este usó unos bloques para ubicarse en un lugar más seguro, y así poder matarlos uno a uno, pero entonces la primera anomalía pasó. Los zombies ni siquiera se tomaron la molestia de acercarse, en cambio, estos siguieron por el camino por el cual él había llegado, pero lo más extraño es que los zombies producían los mismos sollozos que él había escuchado durante las noches. De más está decir que esto intrigó al prota, pero como él estaba decidido a conseguir más minerales, siguió explorando a través de los túneles, hasta que, finalmente, llegó a un lugar sin salida, por lo que empezó a minar para tratar de encontrar otra cueva. Y entonces el prota cometió una novatada de manual. Minó directamente hacia abajo. Por lo que al final acabó cayendo a una cueva más profunda, salvándose de morir por unos 3 corazones. Después de recuperar algo de vida, el prota notó que no podía ver el agujero por donde había caído, pues la cueva era demasiado alta y la luz de las antorchas no alcanzaba a iluminar el techo. Aún con esas el prota decidió seguir adelante, pues aún no había encontrado nada que valiera la pena, y confiaba bastante en sus habilidades para orientarse y encontrar la salida. Mientras recorría el nuevo lugar, este se volvió a topar con algo inusual.
En una parte de la cueva habían un montón de huesos y flechas tirados en el piso, como si un montón de esqueletos hubieran sido masacrados en el mismo lugar. Lo más raro es que un montón de arañas colgaban del techo, ignorando por completo la presencia del protagonista, como si tuvieran miedo de ser notadas por alguien. Esto finalmente hizo que el prota empezara a considerar la idea de salir de la cueva. Pero justo en ese momento vio lo que tanto había estado buscando. Diamante. Al fin esta búsqueda había dado sus resultados. Tras recolectarlos todos, el prota se tomó un tiempo para acomodar su inventario, desechando todos los ítems que sobraban, hasta que de la nada se empezó a escuchar algo a la lejanía, un grito. Alguien, o algo había gritado, y dicho grito se escuchaba cerca, muy cerca. Así que el prota empezó a correr hacia la salida, y al pasar por la zona donde estaban los huesos y las arañas, se encontró con una corriente de agua roja como si fuera sangre, notando además que las arañas, esta vez, parecían estar temblando. El prota siguió con su camino, y finalmente llegó al lugar por donde había entrado a esta cueva. Pero en ese momento se volvieron a escuchar los gritos, solo que esta vez no era solo uno, eran varios, como si varias entidades lo estuvieran persiguiendo. Al intentar escapar, el prota recordó que había tirado todos sus bloques a la lava al organizar su inventario, por lo que no podía subir hasta el agujero, así que no le quedó de otra más que usar su arco y espada para pelear con lo que sea que lo estuviera persiguiendo, y tras esperar un rato finalmente los vio. Eran creepers. Pero no los típicos. Se trataba de una versión distorsionada de ellos. Pues contaban con pupilas rojas y una expresión deformada. El prota intentó defenderse, pero sus golpes no parecían hacerles nada. En cambio, los golpes de los creepers le provocaban una increíble cantidad de daño, por lo que finalmente se vio obligado a huir por la cueva. En un momento el prota usó su pala para conseguir algo de grava y hacer una torre que lo dejara fuera del alcance de los creepers, lo cual al final logró quedando fuera de sus golpes, hasta que de la nada un enderman apareció. Este comenzó a quitar los bloques, lo que finalmente provocó que el prota cayera. El prota intentó defenderse, sin embargo estos lo acabaron rodeando y tras varios golpes finalmente lo acabaron despedazando. Pero antes de que todo acabara, entre todos los sollozos de los creepers, se empezó a oír una frase, como si algunos estuvieran tratando de hablar con el prota. Estos le decían: gracias. Después de esto la pantalla se fue a negro. Tras unos segundos apareció la pantalla de inicio del juego. Al entrar a la selección de mundos se dio cuenta de que su mundo, su Minecraft 1, se había borrado por sí solo, de manera automática. De más está decir que esto dejó un montón de preguntas, pero lo que más perturbaba al prota era el significado de lo que los creepers le habían dicho. ¿Por qué los creepers le estaban agradeciendo? ¿Acaso lo hacían porque el prota había evitado de manera indirecta la muerte de los creepers inofensivos? ¿Acaso si los creepers no hubieran atrapado al prota se habrían comido a los más débiles? ¿Acaso los monstruos como los zombies habían sido otros humanos de la especie de Steve que se habían transformado como resultado de lo que los creepers les habían hecho? El prota no estaba seguro de nada de esto. De lo único que estaba seguro era de que siempre iba a recordar los sollozos de esos extraños creepers. Aún recuerdo la primera vez que escuché esta historia. En su momento fue bastante popular, e incluso a día de hoy, hay mucha gente que todavía la recuerda, al punto de que le han hecho varios remakes, y ciertamente puedo entender por qué, pues de todas las crepis de la época esta es de las que mejor ha envejecido, lo que no es que fuera muy difícil ya que el estándar nunca fue muy alto. Pero aún así hay que reconocer que esta creepy tenía una escritura muy decente para la época, siendo capaz de mantener un ambiente tenso, especialmente al inicio de la historia, tomándose su tiempo para desarrollar todo lo que pasa, a diferencia de otras crepis que van en putiza, como si hacer historias de más de 10 minutos hubiese estado penado en el 2013. Otro punto destacable es cómo esta creepy al final intenta crear su propio lore, agregando lo de que los creepers se comen entre sí, o lo de que los monstruos fueron parte de una especie que solía habitar el mundo del juego, aunque lastimosamente, al igual que la creepy anterior, esta tampoco logró desarrollar muy bien estas ideas, ya que todo esto ocurre en los minutos finales, y acabó siendo uno de los pocos puntos flojos de la historia. Otra cosa floja que tiene esta creepy, o bueno, más bien el video que subió la historia original, es que los edits que se ponen de fondo son bastante cagados, ya que aparte de que la imagen tiene una calidad 240p, esta se parece a unos de esos edits miados que aparecían en los juegos .exe y recientemente en los vídeos de Minecraft para niños. Si bien esto no es que eche a perder ya historia, hay que admitir que sí quita gran parte de la seriedad que debería tener el clímax, aunque por suerte un sujeto se tomó la molestia de hacerle un remake a esta creepy, mejorando la edición, agregando música más variada, y quitando esos edits culerísimos, haciendo que todo sea más serio, o al menos eso es lo que yo opino. De todas maneras no es como que esto sea muy importante.
Lo que sí es importante, y volviendo a las cosas buenas, es el ritmo que tiene. Aquí nada se siente apresurado, cada parte de la historia se toma su respectivo tiempo para desarrollarse, nada se siente apresurado a diferencia de otras crepis que van en vergüenza, o que tardan 4 siglos solo en la introducción. Acá todo va fluido permitiendo que haya tensión cuando tiene que haber tensión, y terror cuando tiene que haber terror, además de que esta es de las pocas crepis de la época que logra que el prota tenga un mínimo de personalidad, que a ver, tampoco es que este sea Walter White, pero detalles como lo de que ponga el modo pacífico cada vez que entraba a la mina, o lo de que su casa sea literalmente un agujero en una montaña, hace que personalmente, este prota me resulte más memorable que el resto, sobre todo, porque eran cosas que yo también solía hacer en las primeras ocasiones que probé el juego. Y bueno, podría quedarme aquí 2 días más mencionando un montón de detalles que me gustan, pero la realidad es que, en su mayoría lo que hace buena esta creepy son los pequeños detalles, por lo que lo ideal sería verla para notar todo esto. Pero en lo que a mí respecta, esta es de las mejores, por no decir la mejor historia de Minecraft. Lo chistoso de todo esto es que si bien, durante todo este video me he dedicado a hacer chistes y a dar mi opinión mayormente negativa sobre este contenido, la realidad es que en el fondo le tengo un gran aprecio a estas historias, pues al igual que muchas personas de mi generación, estas crepas formaron una parte bastante importante de mi infancia, y fueron las que me introdujeron a todo este mundillo de las creepypastas, por lo que antes de cerrar con todo esto, me gustaría aclarar que mi objetivo con este video no es dirigir odio hacia los creadores de estas historias ni mucho menos hacia los canales que las subieron, pues independientemente de su calidad, estas son un vestigio de una época que, para bien o para mal jamás va a volver. Época en la que los jugadores aún creíamos que algo se escondía en nuestros mundos, en la que temíamos que algo se escondiera entre la niebla de los bosques, en las profundidades de las cuevas, o en la oscuridad de la noche. Claro, a día de hoy esto puede sonar ridículo, puesto que todos sabemos que estas historias son falsas, pero para los que en su momento tuvimos la oportunidad de escuchar estas crepis, jamás olvidaremos esa incertidumbre de saber si todo esto era real o no, y es por esto que si tuviera la oportunidad de decirle algo a los creadores de estas historias sería, gracias por formar una parte tan importante de mi infancia y por darme experiencias que siempre guardaré conmigo. Pero bueno, mejor dejemos toda esta palabrería a un lado, para no alargar más este video. Sé que esto puede haber sido muy extenso, pero si por pura casualidad llegaste hasta esta parte del video, muchísimas gracias, no saben lo mucho que esto me ayuda. Sin más que decir, yo soy Cady, y nos veremos pronto.